Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Saludo a Sergio, a Lorenzo, a Denise, gracias a los tres por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues venimos de recuperar parte de lo que la semana pasada, el viernes, presentamos aquí, que se concentró fundamentalmente en el tema Genaro García Luna. Creo que estamos frente a un asunto de grandes proporciones, que es la detención de Genaro García Luna y lo que puede venir. Desde luego, muchas cosas que decir al respecto y les propongo entrar en esta mesa con el tema. Lorenzo, gracias por estar aquí como siempre. Dime tú qué piensas y qué escenarios ves cuando algo que parece imposible está sucediendo. García Luna en la cárcel en Estados Unidos. Bueno, parecía imposible hasta cierto punto. De todas maneras, hay que reconocer que el nuevo gobierno representa un enfoque diferente. Así que imposible, no, pero como no estaba García Luna en México, pues sí, se antojaba un tanto lejano, pero las autoridades norteamericanas también de vez en vez actúan de una manera contundente y en esta ocasión lo hicieron. Así que el arresto de García Luna llevará a un juicio, espero que un juicio largo, en donde, como sucedió con el Chapo, tengamos información, que la sala donde se haga el juicio, donde se lleva a cabo el juicio, sea como la del Chapo, llena de periodistas que nos daban día a día la información. El Chapo nunca dijo nada, se quedó callado, sigue callado, aceptó su sentencia de por vida y se mantiene hermético. No sé si García Luna va a seguir por ese camino. Probablemente no. Quizá hay una mayor posibilidad. Entonces, tiene que empezar a desgranar la información. A mí me da la impresión de que el personaje está en el centro. No es el único que está en el centro de la información y de las acciones de la llamada guerra contra el narcotráfico que tuvo lugar entonces. Él tenía el control de Plataforma México. Si mal no recuerdo, él la creó. Esa información recabada desde los niveles municipales, estatales, hasta federal, que tenía información en tiempo real, conjugaban las variables, podían sacar de ahí conclusiones importantes en el mismo momento en que estaban sucediendo las cosas. Claro que no es él el único. También tenía información propia con su sistema de inteligencia, el ejército, la armada, el CISEN. Son varios núcleos que tienen la información, pero no hay duda que este era uno de los más importantes y que tenía en su centro a alguien con una carrera meteórica. Carmen, no es fácil encontrar a alguien que pase de ingeniero mecánico de la UAM al CISEN y del CISEN rápidamente a la AFI y de la AFI a la Secretaría de Seguridad y a comandar la Policía Federal, que también hasta donde yo entiendo, llegó a tener 40 y tantos mil efectivos, un cuerpo bastante grande. Entonces, la tesis que por ahora se está discutiendo es que no hubo guerra contra el narcotráfico, hubo intervención, por lo menos en el caso de García Luna y de sus organizaciones, intervención sesgada en favor de uno de los carteles, que es el de Sinaloa, en contra de los otros. Y aquí es una hipótesis, estoy absolutamente bordando con esta hipótesis, pero que puede ser cierta. De ahí que en el enfrentamiento, en el encontronazo con los otros carteles, se desata la carnicería. Y no tanto para acabar con el narcotráfico, sino para
darle oportunidad a una parte del narcotráfico contra otra. Y cierro mi comentario, Carmen, con lo que publicó el New York Times. Seguramente tú ya lo viste, Sergio y Denise ya lo vieron. Este reportaje horrendo de los policías. De dos reporteros del New York Times, uno que ya conocemos, Ahmed Assad. Se me va su nombre. Ahmed Assad. Sí, Ahmed Assad, y la otra es Paulina Villanueva. Se me van los nombres, pero el reportaje no se me va ni se me va a ir. Es un reportaje espeluznante. Es la forma como los carteles preparaban a sus sicarios. Dejémonos ya de lo que conocíamos sobre los caiviles en Guatemala. Esto es infinitamente más brutal. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos de leer ese reportaje. Debería de estar a disposición de todos, porque ahí está una de las expresiones concretas de la dureza de la guerra entre los carteles. El matar a diestra y siniestra por personajes que quedan completamente deshumanizados. Son ni una novela podría dar una idea tan clara como ese reportaje de qué manera se prepararon los carteles. En este caso era uno de los carteles de Guerrero. En realidad el personaje, el sicario al que hace referencia el reportaje, puede pasar de Guerreros Unidos a los Rojos y viceversa. ¿Cómo serían los que preparó el cartel de Sinaloa? Y entonces, exactamente, ese que estás poniendo ahorita en la pantalla, ahí nos damos cuenta de que no hay límite para la brutalidad y para matar a quien sea. Recuerdo que tú y yo con Denise comentamos en algún momento que me parecía que algunas personas llegan a un extremo tal que ya no tienen retorno. Tú dijiste, todos son recuperables. Bueno, pues está para discutirse. Entonces, si García Luna está detrás de este tipo de guerra interna entre los carteles, si está sesgada la Policía Federal en favor de uno y contra los otros, con esta brutalidad, entonces sí nos explicamos los miles y miles de muertos y los que siguen habiendo ahora, porque la inercia de ese momento se mantiene hasta ahora y es lo natural, no podía ser de otra manera. Entonces, Carmen, García Luna, yo decía en una columna que si pudiera ser juzgado, debía ser juzgado por alta traición, porque es una traición contra el interés nacional mexicano de lo más profunda y de lo más brutal. Sin duda, ahí está el gran tema, Lorenzo Meyer. Y bueno, ¿qué dices, Denise? Solo dame un segundito para precisar los créditos de este impresionante reportaje, efectivamente, que menciona Lorenzo. Paulina Villegas y Assad Ahmed, los reporteros periodistas de The New York Times que han publicado esto que menciona Lorenzo. ¿Qué decir de todo esto, Denise? Sí, buenos días. Recomiendo también ampliamente la lectura del artículo del New York Times que traza la trayectoria de cómo un joven se convierte en sicario, se deshumaniza y la forma en la cual la policía se aprovecha para convertirlo en testigo. Es estremecedor el reportaje y creo que ilumina muy bien los retos a los cuales nos enfrentamos como sociedad. Pero regresando al tema de García Luna, todo lo que Felipe Calderón ha ignorado o dice que no sabía, ahora encapsulado en el arresto de quien fuera su mano derecha. Lo alcanzó el karma, el que tantas veces torció la justicia, finalmente alcanzado por ella, el que tantas veces violó el debido proceso, finalmente sometido a sus reglas.
el que fingió combatir el crimen exhibido como su cómplice, y su estrepitosa caída lleva a una pregunta inevitable: ¿qué sabía Calderón y cuándo lo supo? Y creo, Carmen, que es imposible concebir que desconociera lo que era obvio, lo que fue documentado, lo que fue denunciado a lo largo de los años sobre García Luna y su modus operandi. Cuando el montaje a modo se tiñó de injusticia, el caso de Florence Cassés, cuando la demostración de fuerza del entonces titular de la AFI pesó más que el respeto a la ley, ese montaje policíaco judicial del cual desciende el montaje mediático, que a su vez produce más pruebas para el montaje judicial. García Luna, imbricado en un episodio que lo reveló de cuerpo entero, capaz de mentir y manipular, capaz de encubrir y escenificar, realmente capaz de todo. Y a pesar de lo que públicamente se sabía en aquel momento, García Luna no fue procesado ni castigado por Felipe Calderón. Su carrera profesional despegó, su patrimonio personal aumentó, la impunidad que lo rodeaba prevaleció. El guionista de la guerra de Calderón multiplicó los montajes mediáticos a lo largo del sexenio, con la intención de crear la ilusión de una lucha exitosa contra el narcotráfico. Y siempre ahí sus artífices: García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Humberto Castillejos, Eduardo Medina Mora, Alfredo Castillo, todos los hombres del presidente en turno. Y lo que sabemos es que la dupla Calderón-García Luna permitió el surgimiento de un andamiaje de políticos que protegían a narcotraficantes y narcotraficantes que financiaban a políticos. La aprehensión de García Luna solo revela lo que Calderón afirma desconocer. Bajo su mando, el Estado mexicano fue infiltrado por las fuerzas que decía combatir. Su gobierno reiteró muchas veces que iba ganando la guerra contra los malos, cuando en realidad los albergaba. Y todo esto devela a un presidente que sabía demasiado o no sabía lo suficiente. Exhibe a un gobierno criticado por complicidad o por incompetencia, por cerrar los ojos o por no abrirlos lo suficiente. Y creo que Felipe Calderón difícilmente sobrevivirá este golpe que afecta sus esfuerzos de reinvención política, porque en el juicio de García Luna habrá más revelaciones y vía testigos, y el propio exsecretario de Seguridad Pública harán patente lo que ha sido ocultado por los pinos. Y ante la verdad largamente conocida, finalmente compartida, sobre García Luna está esto, que el presidente entonces, Felipe Calderón, lo protegió. Sergio Aguayo, ¿qué dices tú del caso, de la situación, de lo que puede venir? Primero un comentario sobre el reportaje del New York Times, el de Paulina Yamed. Tiene de hecho dos ejes. Uno, el que ya mencionaron y que es espeluznante, el entrenamiento de un sicario que operó en Morelos. Lo entrenaron en Guerreros Unidos, y luego operó en Morelos. Y dos, cómo él fue incorporado por Alberto Capella, que fue el comisionado de Seguridad del Estado, para un programa especial de testigos protegidos ilegales o a la sombra, porque lo usaron como informante para desmantelar estructuras operativas del crimen organizado. Y lo interesante es que Capella, actualmente director de seguridad en Quintana Roo, da una entrevista y acepta y explica el razonamiento que siguió para implementar ese programa clandestino, discreto, que operaba en una casa de seguridad pegada a la cárcel del Estado. Vamos a ver que cuando pase el escándalo de García Luna, vamos a ver si tiene repercusiones este reportaje que les llevó más de un año hacer. Me regreso vale la pena, por supuesto, y lo recomiendo a quienes nos están oyendo, si tienen posibilidad de acceder a New York Times, aun cuando no sean suscriptores, les autoriza 5 lecturas al mes, me parece, así que pueden leerlo quienes tengan acceso
puedan acceder a una computadora y al New York Times. Me regreso al tema de Genaro García Luna para hacer dos comentarios. Primero, que estamos ante un patrón, un modelo que finalmente se está quebrando la semana pasada. El modelo es la complicidad del sistema y en particular de los presidentes y el trabajo hecho por la prensa independiente y crítica tan denostada por los que están en el poder generalmente. El número dos antecedentes que he documentado lo suficiente para poder asegurar. Abelardo L. Rodríguez era gobernador de Mexicali en los 20s y en 1924 la Crónica de Mexicali publicó un texto asegurando que él protegía a quienes contrabandeaban opio y alcohol a Estados Unidos. Eran los años de la prohibición. Abelardo saca de sus casas dormidos a los dos periodistas, se los llevan a una cantina, los agarra a golpes brutalmente, él personalmente, los manda al hospital y luego a la cárcel. El presidente Plutarco Elías Calles fue informado porque hubo un agente de gobernación que hizo un informe detalladísimo sobre lo que sucedió y jamás hizo nada, es decir, fue cómplice. En los años 40, durante el alemanismo, Carlos y Serrano enfrentaron, Carlos y Serrano y el alemanismo, las denuncias de un periodista que desde Los Ángeles publicaba un semanario, El Angelino, en donde denunciaba la corrupción del alemanismo y cómo se estaba involucrado Carlos y Serrano en el contrabando de opio a Estados Unidos. Citaba el caso de un Cadillac agarrado con 63 latas de opio. Hubo una denuncia. Lo interesante del caso es que fueron cómplices los estadounidenses porque deportaron a Rafael García Travesi, que así se llamaba el periodista, por una acusación de bigamia, y lo simularon un fusilamiento y lo incomunicaron durante 2 años en una cárcel de Hidalgo. Finalmente salió porque adoptó el caso un representante de Estados Unidos, un californiano. Él estaba casado con una norteamericana. Miguel Alemán lo sabía y aceptó ese tratamiento, en el cual también participó como cómplice de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otras palabras, hubo un encubrimiento deliberado, documentado, de cómo se aplastó a un periodista que denunciaba la corrupción y el involucramiento de altos funcionarios para el contrabando de narcóticos. En suma, el modelo mexicano desde un primer momento, desde hace un siglo, consiste en altos funcionarios que protegen a narcotraficantes. Con Genaro García Luna estamos observando una calca al carbón de los casos anteriores. Cambian los personajes de la historia. Ahora es Felipe Calderón, Vicente Fox y Felipe Calderón, que fueron omisos en el mejor de los casos o cómplices en el peor de los casos. Es decir, tal vez solo toleraron, tal vez se beneficiaron ellos o sus familiares de lo que hacía Genaro García Luna. En todo caso, a lo que voy para terminar mi segundo comentario, Carmen, es que me parece que en todo este asunto yo quiero hacer un reconocimiento público a los colegas que se la jugaron para denunciar en su momento la complicidad de los métodos de Genaro García Luna, para empezar, y a los 3 que me voy a referir, que hablaron específicamente de la manera como él estaba protegiendo a narcotraficantes y en particular al cártel de Sinaloa. Anabel Hernández, ya se ha mencionado mucho, Jesús Esquivel de Proceso y Dolia Esteves, que fue periodista mexicana, que fue la primera que publicó en Forbes, en inglés, en Estados Unidos, la acusación de que Genaro García Luna protegía a narcotraficantes. Creo que es el momento no solo de la condena a Genaro García Luna, sino al reconocimiento y la reivindicación de los colegas que se la jugaron y señalaron
no solo ellos, fueron muchos más, Proceso, Reforma, Aristegui Noticias, La Jornada, es decir, un buen número de medios, pero estas tres personas que mencioné ejemplifican la valentía de los colegas periodistas que se la han jugado y que en estos momentos, pienso yo, deben ser reconocidos. Tenían razón, no fueron atendidos, fueron ignorados, creo que se merecerían una excusa, una disculpa pública y un reconocimiento de parte del Estado. Bueno, sí, sin duda hay que reconocer el trabajo muy, muy importante de los colegas periodistas y volver al punto. Les propongo, Denise, Lorenzo, Sergio, de lo que significa todo esto, porque estamos frente a algo mucho más grave que el hecho de que un funcionario se haya coludido o haya recibido sobornos. Aquí estamos hablando de una estrategia del Estado mexicano o de quien representó al Estado mexicano como presidente de la República que trastocó los ejes del país. Una estrategia que se denominó guerra contra el narcotráfico o contra el crimen organizado, cuyas consecuencias han sido letales, literalmente letales, absolutamente costoso lo que ha sucedido en México a partir de una decisión tomada por alguien que tiene una responsabilidad histórica y que desde luego de eso hay que hablar. Evidentemente, aquí estamos frente a la disyuntiva de qué cosa es Felipe Calderón, el expresidente de México. Un cómplice, como lo dijo Javier Herrera Valles, el excomisario de la Policía Federal que estuvo aquí la semana pasada y que si hablamos de gente que dijo las cosas en voz alta, pues a él le costó la cárcel. ¿Estamos frente a un cómplice, como dice Herrera Valles, o estamos frente a alguien que no tuvo la inteligencia, la capacidad, la información, no leyó nada de lo que se planteó, o qué es lo que podría definir a Felipe Calderón hoy y qué tipo de circunstancia debe venir para llamar a cuentas a quien llevó a México a una circunstancia de la que no hemos podido salir? Se profundizó de tal manera la fuerza del cártel de Sinaloa, que de ser un cartelote, sin duda, se convirtió en una multinacional. Hoy tenemos al cártel de Sinaloa en un ente criminal de alcance mundial, de alcance internacional, con sede en México, con una parte importante de la operación del cártel de Sinaloa en México, tal como lo describe Anabel Hernández en su libro El Traidor. Estamos hablando de esta transformación de México, de esta reconfiguración de México, precisamente bajo una responsabilidad histórica como la de Felipe Calderón. No quiero trivializar el asunto, pero me parece muy ilustrativo y lo dejo para que lo revisen también ustedes y me den permiso de ir a la pausa y regresar con ustedes. Me quedo sin ganas de caricaturizar porque es muy serio todo, pero que es ilustrativo lo que Manuel Cloutier hizo en su cuenta de Twitter. Manuel Cloutier dice: les comparto los resultados de mi consulta popular Gansito. Mi consulta popular Gansito, donde votaron 18,406 personas y opinaron 58% que Felipe es cómplice, mientras un 42% dijeron que Felipe es pendejo. En el caso de García Luna, revisen los resultados. Volvemos con ustedes. Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, regresamos, Denise, Lorenzo, Sergio, en esta conversación, en esta mesa. Y bueno, pues volvemos al punto de Genaro García Luna y Felipe Calderón como presidente de la República. Bueno, el grado de responsabilidad que un jefe de Estado puede tener frente a lo que ha pasado en México tiene que ser puesto a la discusión y eventualmente algún tipo de procedimiento judicial. Me detengo en lo que probablemente ya leyeron, que es el artículo en su momento que escribió Santiago Corcuera, que fue presidente, por cierto, del grupo de trabajo del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Bueno, Santiago Corcuera, en su artículo en el Universal, dice que
que bueno, pues hay casos que ya están judicializándose a nivel internacional y son botones de muestra de una estrategia, de una política de Estado, lo pone entre comillas, una estrategia de una política de Estado digna de escrutinio judicial internacional. Al tiempo, Sergio, dice Corcuera. ¿Qué piensas tú de lo que podrían ser escenarios? Desde luego para García Luna está cantado que va a ser una circunstancia evidentemente que lo va a llevar a la cárcel, no sabemos por cuánto tiempo, pero queda aquí la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de quien llevó la tarea fundamental de ser jefe de Estado y condujo a México a una circunstancia en donde se nos dijo que la violencia era producto del enfrentamiento entre los cárteles, entre ellos. Esa era la primera explicación de por qué tanta violencia, pero hoy tenemos otra narrativa, como dice Fabricio Mejía y como mencionó Lorenzo Meyer, hoy tenemos que entender y plantearnos las cosas de otra manera, Sergio. Carmen Santiago pone el dedo en una llaga que el Estado mexicano quisiera evadir, que es la responsabilidad del Estado. No es lo mismo señalar a uno o dos funcionarios y dejarlo ahí, que meterse a revisar de qué manera están esos funcionarios ligados a un sistema, forman parte de un Estado. Y en ese sentido, pues no es solo Felipe Calderón el que está siendo investigado por algunos asuntos, sino sobre todo Enrique Peña Nieto, que tiene un escrito, no recuerdo el término jurídico exacto, en la Corte Penal Internacional por los acontecimientos de Coahuila. Y en ese sentido, tú preguntabas sobre las consecuencias que tendrá el caso de Genaro García Luna. Depende si lo dejamos en la persona o nos vamos a la responsabilidad del Estado, porque yo siento que ahora toca el turno al gobierno de la 4T, la Cuarta Transformación. Es decir, es evidente que la investigación que sobre García Luna la hicieron en Estados Unidos. Desconocemos si informaron, si el procurador Barr informó la semana antepasada al presidente mexicano o a las autoridades mexicanas, o simplemente no lo hizo. Lo ignoramos, pero vamos a suponer que sí los mantuvieron informados, dada la relación de cordialidad que existe en estos momentos. Marcelo Ebrard nos dijo que no en la entrevista que hicimos aquí, Sergio. Ebrard dice que no. Muy bien, bueno, pues entonces, si no los informaron, pues, en fin, pues los hicieron a un lado, igual que en el tema de... A menos que se lo dijera al fiscal, que es autónomo. Al menos que se lo dijera al fiscal, o a menos, veto a saber, no quiero especular, porque en los temas de las relaciones de seguridad de México y Estados Unidos hay bastante discreción, que podría hasta llamarse opacidad, pero en fin, no me meto en eso. Lo fundamental es que ahora le toca el turno a la 4T de agarrar el toro por los cuernos y entender que una de las raíces, no la única, pero una de las raíces por las cuales el crimen organizado mexicano ha crecido tanto es la protección que ha recibido de altos funcionarios, altísimos funcionarios, sancionados o protegidos por presidentes de la República. En mi intervención previa hablé de Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán y Felipe Calderón, pero creo que la 4T tendría que investigar para ser parejos a los expresidentes vivos, para exonerarlos o responsabilizarlos y en su caso judicializarlos. Tiene que investigar el papel de Bartlett, lo siento mucho, es funcionario de la 4T, pero hay bastantes evidencias de que no está clara su participación en el asesinato de Enrique Camarena en el 85. Porque en el trasfondo, regreso al punto, es una oportunidad dorada para México, para el Estado mexicano, que agarre este caso como el trampolín, la plataforma, el resorte que catapulta a la 4T para golpear de lleno, para cortar de tajo la complicidad que altos funcionarios durante el último siglo han concedido al crimen organizado en México. Por eso es que ha crecido tanto en nuestro país
Ese es el secreto, esa es la clave, ayudados por la geopolítica, la pobreza, muchas razones más. Pero la principal razón, la constante, la variable, es que siempre han estado protegidos por altos funcionarios, tolerados, consentidos por presidentes de la República. Ese es y aquí es la oportunidad de que se esclarezca no solo si Felipe Calderón tuvo o no alguna responsabilidad, sino también Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Por acción u omisión, Denise. Pues poco a poco van quedando evidenciadas las verdades que distinguieron al gobierno de Felipe Calderón. La guerra contra el narcotráfico mal planeada y mal ejecutada, la podredumbre de la entonces PGR y del aparato judicial y policial, la escalada de homicidios y desapariciones y ejecuciones que su estrategia engendró, la protección al cártel del Chapo, y todo esto en lo cual se ha visto involucrado Genaro García Luna por las acusaciones en Estados Unidos. Creo que revelan que no actuó solo, lo hizo de la mano de Calderón. ¿Cómo olvidar cuando la justicia en México se convirtió en una farsa impulsada por el propio presidente Calderón, cuando intervino en la Suprema Corte para frenar la liberación de Florence Cassés por violaciones al debido proceso en su caso? Una presión indebida que el ministro de la Suprema Corte actual, Arturo Saldívar, reveló recientemente, y múltiples torceduras evidenciadas no solo en los reportajes que ya mencionó Sergio, sino también en el libro de Manuel Stills, El teatro del engaño, el magnífico libro de Jorge Volpi, Una novela criminal, y tantos otros reportajes ya mencionados de periodistas que consignaron las irregularidades de García Luna y de Calderón a lo largo de los años. García Luna se aferró durante 6 años al puesto, burlando los reclamos por su ineficiencia en materia de seguridad, como dice Manuel Stills, ignorando las sospechas de colusión con el crimen organizado que pesaban sobre él, apartando a sus críticos o sancionándolos, como lo hizo con Herrera Valles. Y es difícil creer que Calderón no supiera, que no fuera responsable como titular del Ejecutivo, responsable de diseñar e impulsar una guerra brutal, fútil, inacabable, ese México belicista a partir del cual las muertes sin sentido se han vuelto insoportablemente repetitivas. Y los daños colaterales de la guerra de Calderón, así como las numerosas evidencias sobre la actuación de García Luna, y habrá más consignadas ahora en el juicio en Estados Unidos, y la protección y promoción de Felipe Calderón dejan poco lugar para el beneficio de la duda. El expresidente hizo un pacto con el diablo y dejó tras de sí un infierno. Ese es su legado y la responsabilidad con la que carga. Responsabilidad que debería ser dirimida en México por la Fiscalía General de la República, o si no puede o no quiere hacerlo, habría que llevar el caso ante un tribunal internacional, Carmen. Pues es exactamente lo que plantea Santiago Corcuera, que estábamos citando también hace momentito, porque él está planteando el escrutinio judicial internacional y él, como experto, dice al tiempo, como diciendo eso va a pasar. ¿Qué piensas, Lorenzo? ¿Llegaríamos a ese punto? No lo sé, pero deberíamos de llegar. Las comparaciones que hace o las referencias históricas que hace Sergio son interesantes. Él le pone al gobierno de Calles y al gobierno de Alemán como parte de esta complicidad de los gobiernos con los narcotraficantes. Hay que subrayar que el narcotráfico era relativamente pequeño. Cuando Abelardo Rodríguez andaba allá en Baja California, apenas empezaba. Era muy pequeño y una parte sustantiva ya no de la producción, sino del tráfico hacia Estados Unidos, la llevaban a cabo los propios norteamericanos. En el caso de Alemán, bueno, él estaba dedicado a extraerle recursos a la sociedad mexicana, a
robar de diferentes maneras. La corrupción fue la reina en su sexenio, pero tampoco era el narcotráfico tan importante. Con Felipe Calderón hay un salto cualitativo y eso hay que subrayarlo. Si Felipe Calderón se propone la guerra contra el narcotráfico, vamos a tomarlo en serio. ¿Cuál fue la última gran guerra que el mundo vivió? Guerra no fría, sino caliente. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay dos jefes de Estado que se enfrentaron y la decidieron. Stalin por un lado, Hitler por el otro. Los dos cometieron una cantidad de errores magníficos. Les costaron a ambos millones de vidas. Pero no se puede decir que no supieran lo que estaban haciendo, que no tuvieran la información, la tuvieron en exceso, la manejaron mal. Felipe Calderón estaba en una guerra, hizo del centro de su sexenio, del centro político del sexenio, la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué lo hizo? Hay varias posibilidades, porque su elección fue muy mal llevada y necesitaba, pues, apuntalarse, por lo que sea, pero se decidió la guerra. Entonces él como jefe del Estado, en la medida que en México hay Estado, él como jefe del Estado llevó a cabo la guerra. Él es el responsable. Si no sabía, otra vez volvemos a Hitler y Stalin, hay momentos en que toman decisiones porque no calibran, porque no quieren saber. No quieren saber. A Stalin se le informa de la operación Barbarroja antes de que empiece, no quiere saberla, y entonces viene ese primer ramalazo que le dan los alemanes, que le costó la vida a millones de rusos. Después ya no pudo dejar de enterarse de lo que pasaba. Al final Hitler tiene exactamente lo mismo, no quiere saber que ya no tiene salida. Hay momentos en esos grandes conflictos en que el responsable de tamaña hecatombe no quiere saber, pero sí puede. Si tuviera un razonamiento distinto. Claro que Felipe Calderón puede no haber querido saber lo que hacía García Luna o lo que hacían los otros servicios de inteligencia y los otros cuerpos que estaban a su servicio. Pero si él personalmente se empeñó en llevar esto como una guerra, entonces él es el responsable. Él tenía toda la información o el derecho a toda la información, y solamente alguien que sus facultades mentales no están muy bien puede decir que, bueno, no sabía, tenía que saberlo, tenía que informarse o no quería saberlo. Pero para el caso es lo mismo. Yo vuelvo a mi concepto. Esto fue alta traición. El interés nacional mexicano, en primer lugar, es evitar la cantidad de bajas que se tuvieron, la cantidad de muertes, y no solo son las muertes, es la forma en que murieron muchos de ellos. Es una guerra entre los carteles, sí, pero bueno, la brutalidad aparentemente ya no tiene límites a partir de entonces. Es además una responsabilidad nacional el haber puesto a México en el escaparate internacional como el país donde el narcotráfico domina, donde la corrupción no tiene límites y donde se está pidiendo a Estados Unidos que se involucre. ¿O qué fue la iniciativa Mérida? No es, ahora que andamos medio espantados porque va a haber agregados laborales, o puede haber agregados laborales norteamericanos, como hay agregados militares, agregados comerciales, etcétera. Con Calderón, con la iniciativa Mérida, no se abrieron las oficinas en México para la DEA, la CIA, el Servicio de Inteligencia del Ejército norteamericano, de la Armada norteamericana, etcétera. Se les metió al centro de la guerra contra el narcotráfico. Entonces debió de haber tenido información también de los norteamericanos.
no nada más de sus servicios de información aquí, sino los de allá. Es prácticamente imposible que no haya sabido. Es posible, quizá un psiquiatra lo podría explicar, no querer saber lo que tú echaste a andar. Y como en otros ejemplos internacionales, cuando ya eso es un desastre, hay jefes de Estado que deciden no saberlo, no quieren, no pueden manejarlo. Pero sí tenía todos los instrumentos para saberlo. Él fue el que inició la guerra. Y luego, claro, están los sucesores el sucesor de Felipe Calderón, que siguió los mismos pasos, y donde ya las bajas aumentaron, los asesinatos dolosos aumentaron de una manera tal que México es uno de los países líderes en este ramo de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Están las estadísticas en este país, por ejemplo, en la revista Este País, la última, ahí están las estadísticas, y es de una vergüenza impresionante cuando nos comparamos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en esta materia. Bueno, la barra mexicana es infinita, traspasa todas las demás, ya en el sexenio posterior a Felipe Calderón, pero ya estaba la maquinaria en marcha y sigue en marcha, porque detenerla es realmente trabajo de Hércules. Así pues, espero que del juicio de García Luna también salga la regeneración de esto. Hemos llegado al extremo de los extremos. Vuelvo al artículo del New York Times. Es que el extremo al que llegan los sicarios, pues yo solamente lo había visto y no exactamente igual en el caso de los exterminadores nazis en la Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Pero México ha caído ya realmente en un hoyo negro que no tiene comparación con lo que nos pasó en el siglo XIX, cuando no había ni Estado, no tiene comparación con lo que pasó durante la revolución, que era una revolución. Aquí no hay revolución, y sin embargo la incapacidad, la desidia, la criminalidad dentro del Estado nos ha llevado a ser ahora un ejemplo de lo que no debe de ser un país, una nación, un Estado y un gobierno. No hay forma de que Felipe Calderón se salve de esto. Si hemos tenido presidentes que son una vergüenza, y hay muchos en nuestra historia, este es realmente de los peores casos, porque su idea de guerra contra el narcotráfico mal llevada terminó por ser una serie de episodios criminales que no tienen todavía solución. Realmente puede ser, sí, soy optimista, que de todo lo que salga en la Corte norteamericana, Carmen, y que se tome en cuenta en México, pueda salir una fórmula para detener lo que se está tratando de detener ahora, pero que es muy difícil, que es esta ola de violencia, y desde luego remediarla en el largo plazo, porque si seguimos cayendo a donde nos llevó, realmente la viabilidad de México como una nación moderna, pues se perdió. Bueno, te escucho, Lorenzo, y al mismo tiempo que te escucho estamos aquí recibiendo informaciones precisamente del tipo de cosas que han ocurrido en México y que siguen ocurriendo en este preciso momento. El tema de la violencia extrema en nuestro país tristemente ha marcado a México en estos últimos años. Hace unos minutos, para agregar a todo lo que se está diciendo aquí, hace unos minutos se reportó el asesinato
a unas cuadras del Palacio Municipal de Rafael Pacheco Molina, el 3 veces presidente municipal de Paso del Macho en Veracruz. Fue asesinado esta mañana, ya los medios están reportando el asunto. Aquí tenemos el tuit que subió hace unos minutos Reforma. Rafael Pacheco Molina, 3 veces presidente municipal del Paso en Veracruz, fue asesinado esta mañana a unas cuadras del Palacio Municipal. Fue también subsecretario de la Secretaría de Seguridad Social en la administración estatal pasada. Y bueno, la información que se tiene ya ahora circulando es que fue interceptado por un grupo de gente armada, de hombres armados, lo acribillaron y se fueron del lugar. Esto acaba de ocurrir y es una nueva historia de las muchas que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años, Denise, Sergio, Lorenzo. Y bueno, pues ciertamente la pregunta que queda es si desde México, te pregunto, Denise, aunque sé que ya habías comentado, pero déjame regresar al punto, si desde México las instituciones encargadas de investigar pues los asuntos relacionados con el crimen o con las faltas de autoridad tan graves como las que hoy quedan más remarcadas en el caso de Felipe Calderón, lo van a hacer. ¿Cuál va a ser realmente la posibilidad de que esto se procese judicialmente de alguna manera? ¿Y qué papel vamos a jugar los medios, la sociedad, el debate público? ¿Qué piensas, Denise? Pues el papel de los medios y la sociedad es exigir, demandar que esto no quede simplemente en un juicio en Estados Unidos y que prevalezca el clima de impunidad que ha rodeado a muchos de los colaboradores de Calderón y al mismo expresidente. No sé honestamente si lo que hay del Estado mexicano, y fue una buena frase creo que de Lorenzo Meyer, tenemos un Estado muy débil, un Estado fragmentado, un Estado corroído, un Estado infiltrado, y no sé si ese Estado pueda o si quiera judicializar este tema, porque hemos visto el fracaso de la judicialización de numerosos casos de corrupción en México, fracaso que se debe a jueces coludidos o a investigaciones mal llevadas, fracaso que lleva a liberaciones inexplicables o al uso faccioso del aparato de justicia. Y no sé si habrá la voluntad política incluso dentro de la llamada Cuarta Transformación para escarbar y llegar al fondo del asunto, porque el presidente manda mensajes mixtos. A veces dice que prefiere la reconciliación y la paz y no hurgar en el pasado, pero también vemos que en el caso de Rosario Robles y ciertos otros casos, el gobierno procede de manera implacable. Desde hace años, muchos miembros de organizaciones civiles hemos insistido en la importancia, en el imperativo de contar con un mecanismo de justicia transicional para lidiar con el pasado, que necesariamente transita por el apoyo internacional. De hecho, fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, que ha quedado guardada, archivada en un cajón. Un mecanismo como el que hubo en Guatemala, como la CICIG, que pueda surgir con el apoyo de Naciones Unidas, con el involucramiento de la sociedad civil internacional, en el caso de que el Estado mexicano simplemente no pueda, o insisto, no quiera, transitar por el camino de la justicia transicional, y si no lo hace, pues quedarán ahí las preguntas sobre lo que ocurrió, heridas sin sanar, y las conductas del pasado seguirán repitiéndose. Hay un gran artículo de Guillermo, se me acaba de olvidar el apellido, que el profesor de Notre Dame, que hace un estudio comparativo de mecanismos de justicia transicional, y llega a la conclusión de que países que no someten a juicio a quienes fueron responsables de las atrocidades cometidas desde el Estado
no logran crear después Estado de Derecho funcional. Y ese es el gran reto para México. Ojalá que la 4T lo retomara y que no simplemente quedara como eso, como una promesa de campaña.